Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy les grabo un videito para poder hablar con ustedes un ratito y además contarles un poco la actividad del día de hoy y de paso refrescar algunas cosas que estuvimos viendo en las clases pasadas. Bueno, como ya saben, estuvimos arrancando a usar el libro, simplemente les quería compartir la tapa del libro donde vamos a encontrar todos los proyectos de lectura, tanto textos literarios como no literarios. El año pasado estuvimos hablando un poquito de esto, ¿sí? Acuérdense que los textos literarios correspondían a aquellos textos que tenían que ver con una gran cuota de fantasía, de hechos que no podrían ocurrir en la realidad, a veces sí, pero en general no, y además eran todos estos textos que tenían que ver con el género narrativo, lírico y dramático. Es decir, tenemos, por ejemplo, en el narrativo, las que habíamos visto el año pasado, leyendas, este año mitos, cuentos, novelas que también leímos el año pasado, y ahora a principio en marzo que habíamos leído también alguna novela nueva. Y por otro lado, en el lírico o poético, todo lo que tiene que ver con las poesías, y en el género dramático, los textos teatrales, ¿sí? Donde los hechos iban sucediendo a través del diálogo de los personajes. Simplemente mostrarles la tapa y contarles que hoy vamos a trabajar con dos textos que aparecen en el libro nuestro. Acá tenemos el índice donde podemos ver cada título de los textos, tanto literarios, fíjense que acá nos da una pista en el ámbito de la literatura, todos los que tienen que ver con novelas, cuentos, poesías, mitos, o textos teatrales, y en la parte de contexto de estudio vamos a encontrar todos los textos que son no literarios. Puede ser, por ejemplo, una noticia, un texto informativo, y en este año vamos a ampliar algunos otros que tienen que ver con estos tipos de géneros y de textos no literarios. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Este es uno de los que trabajamos las semanas pasadas. Y hoy vamos a trabajar en este, ¿sí? Vamos a ver la diferencia entre los textos de papel, ¿sí? Los textos impresos y los que son en formato digital. Vamos a ver cuáles son las ventajas, es decir, las cosas que ustedes encuentran como beneficios o como favorables, y las cosas que son en desventaja, es decir, las que ustedes ven como complicadas, las que no son tan fáciles de resolver. En el libro de papel vamos a ver acá un montón de flechas como en el libro digital. En ambos textos vamos a ver que todo esto que está acá acompaña al texto principal. Todo esto que vemos acá como título, subtítulo, imágenes, voy a agrandar un poquito así lo podemos ver mejor. Igualmente ustedes lo tienen en el libro y si no yo también les estoy adjuntando un PDF donde van a poder tenerlo por si alguno no tiene el libro todavía y lo puede imprimir o mirar desde ahí. Bien, acá tenemos por ejemplo el título, acá tenemos, sería como un subtítulo, pero en realidad nos está indicando el nombre del autor, ¿sí? Y acá tenemos la imagen, que quizás nos va a adelantar un poco de qué se trata los textos que están en el interior de este libro. Después tenemos acá, podemos encontrar la editorial, tenemos por ejemplo en este lado la edad que está recomendada este libro y un montón de datos anexos y accesorios que se llaman paratextos. Los paratextos es todo lo que acompaña a un texto. Es decir, en este caso estamos hablando de un texto literario, ¿sí? Después me van a decir cuál es, ya en las preguntas que van a tener que ir resolviendo después en las actividades. Y por este lado también tenemos otros paratextos que van a acompañar al texto principal, que es este que está acá, como por ejemplo en la parte digital tenemos señaladores, tenemos también un título, tenemos las páginas, ¿sí? Seguramente puede aparecer también alguna que otra ilustración. Entonces, hay un montón de datos y de elementos que acompañan siempre al texto principal. Y esto no solo pasa en los textos literarios, es decir,
en los cuentos, novelas, poesías, textos teatrales. También hay paratextos en los textos no literarios, como por ejemplo en los diarios. En los diarios también hay paratextos. Acá tenemos también ejemplo de diario digital, después ustedes me van a decir cuál es de los dos, y de diarios impresos. En ambos textos no literarios, porque estos textos nos están informando y nos están hablando de datos de la realidad, ¿sí? Por un lado tenemos una noticia que nos está hablando de la Biblioteca de Alejandría, vamos a ver que es un lugar que realmente existe, que hay datos reales de esta noticia, y por el otro lado tenemos otro tipo de noticias que nos habla de Umberto Eco, que es un autor, ¿sí?, de uno de los textos que también estuvimos leyendo en el libro, y nos cuenta sobre su vida, o sea, nos está dando datos reales. Entonces, la gran diferencia entre literarios y no literarios es que los no literarios nos van a hablar siempre de sucesos y hechos reales, de la realidad, datos de verdad, y los no literarios van a tener mucha ficción o imaginación y creatividad del autor. Bien, acá también tenemos entonces paratextos. Fíjense, en este caso, a ver ahora si podemos agrandarlo, ahí está, tenemos el título, ¿sí? También después cuando veamos un poco más lo que son las noticias vamos a poder ver bien esto de la bajada, ¿sí?, donde también aparece una previa de lo que va a hablar el texto principal. O sea, yo con los paratextos voy a obtener información previa que me va a adelantar un poco lo que va a hablar el texto principal. Con el paratexto puedo saber de qué se trata ese texto que quiero leer. Acá tenemos una fotografía donde podemos ver al autor en este caso, y abajo hay un epígrafe que siempre se encuentra debajo de la foto. Después tenemos otros datos, ¿sí? Vamos a ir después ampliando cuando lleguemos a la otra parte de la actividad, que quizás puedan surgir algunas otras dudas, pero principalmente era contarles bien el tema de los paratextos. Y para eso vamos a ir a la otra parte del libro que tenemos, que es el libro más chiquitito, que es el cuaderno de escritor. En este libro vamos a encontrar todas las actividades en base a los textos que estamos leyendo. En este caso vamos a trabajar el día de hoy en las páginas, ahí estamos llegando, en la página número 8, ahí la vamos a agrandar un poquito para poder verla mejor. Bien, ahí estamos. Estas son las actividades del día de hoy. Como les contaba recién, entonces el paratexto, todo lo que acompaña al texto, ¿sí? Y tenemos lingüísticos, o sea, paratextos que tienen que ver con la parte escrita, con palabras y números, y luego tenemos también paratextos icónicos, que serían todos los que son imágenes, fotografías, pueden haber gráficos, cuadros, estadísticas, todo eso es paratexto, es todo lo que acompaña al texto principal. Bueno, acá simplemente tenés que ir resolviendo, ¿sí?, en base a la lectura de los libros impresos y libros digitales, es esta actividad, la de la página 8. ¿Sí? Esta es con la parte de libro digital y libro impreso. ¿Sí? El índice también, por ejemplo, forma parte de un paratexto, porque nos va a anticipar lo que vamos a encontrar adentro, ¿sí? Entonces, página 8. Y acá abajo, en la última estrella de la página 8, vamos a encontrar un pequeño desafío que es sobre registro formal e informal, ¿sí? El registro formal es el que usamos nosotros para dirigirnos a personas que no conocemos, ¿sí? o que son personas, por ejemplo, de autoridad, que requieren otro tipo de vocabulario, no es el mismo que usamos con un amigo, por ejemplo. Entonces acá les voy a mostrar una imagen, ¿sí?, donde podemos ver que en el lenguaje informal tenemos, por ejemplo, lo que usamos con amigos, con familia,
solemos usar el vos o el tú, como dice acá, pero nosotros usamos el vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué hiciste ayer? Usamos el che muchas veces. Che, ¿cómo andás? Entonces, ese es el informal. Y el formal es el que vamos a usar cuando hablamos con personas adultas, mayores, o que no conocemos, o que son nuevas para nosotros, con autoridades, directores, profesores, algún lugar donde voy a comprar. Yo no puedo decir, che, tomá la plata, no. Entonces yo voy, gracias, también, ¿no? Por favor, o sea, nunca, en ninguna de las dos nos debemos faltar el respeto, pero puntualmente usamos más el usted, ¿sí? Así que eso sería un poquito lo que es del lenguaje formal e informal. Y básicamente lo que tenés que hacer en la actividad de hoy es esta frase, fijarte cómo está escrita, y tenés que ponerla como si estuvieses hablando con un amigo. Así que tenés el desafío, como dijimos recién, con un amigo hablamos de manera informal, tenemos nuestros códigos con amigos, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar el vocabulario de esta frase. Y por último, en la otra página, en la página número 10, tenemos la actividad en base a los diarios impresos y a los diarios digitales, ¿sí? Acá quizás te va a surgir la duda entre sección y suplemento. Acá igual te lo explica, pero simplemente yo te lo quería mostrar para aclararte las dudas. Y acá vamos a ver que la sección es una forma de organizar el diario para encontrar más rápido lo que yo quiero leer, ¿sí? Por ejemplo, acá yo te voy a mostrar algunos tipos de secciones que podemos encontrar en un diario. Por ejemplo, secciones a nivel nacional, internacional, local, deporte, economía, cultura, sociedad y otros tipos de secciones, ¿sí? Las secciones sería cómo organizamos el diario de manera más rápida y lo podemos ver más prolijo, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo te voy a mostrar un diario digital y podés ver todas las secciones acá arriba, ¿sí? Política, sociedad, deportes. Entonces yo voy a deportes, tengo todo lo que tiene que ver con lo deportivo. Está ordenado para que yo lo pueda encontrar de una forma más rápida, por así decirlo. Bien, y en el diario de papel, que quizás eso es a veces un poquito más difícil, también lo encontramos en la parte de arriba, en la hoja, en la parte de arriba del diario. Y los suplementos son una sección, una parte independiente del diario que sale en un día particular, que algunos tienen que ver con temas específicos de interés de la gente y están enumerados distintos a lo que viene el diario. Por ejemplo, estos son algunos que podemos encontrar, a ver ahí logrando un poquito, en un diario. Por ejemplo, una sección especial de autos. Entonces, dentro del diario yo voy a encontrar un apartado, es como si fuese otro diario pero más pequeño. Un suplemento de autos, un suplemento de economía pero más específico, no como la sección. O de viajes, o en este caso de clasificados que suele traer cosas de trabajos y demás. Entonces, el suplemento entonces se refiere a una parte como un apartado, una numeración especial, y la sección es una forma de organizarlo más rápido y más práctico al diario. De todas formas, esto le pueden preguntar a mamá, papá, el abuelo, el tío en casa, que seguramente les puede contar más que nada en el de papel, porque quizás ustedes no sé si leyeron o leen de papel y están más acostumbrados al digital, entonces en esta actividad pueden pedir ayuda en casa para que los orienten un poquito, ¿sí? Y este último punto, que es en grupos, comparen 3 periódicos distintos, lo pueden hacer en casa, como yo te decía, con papá, hermano, con quien tengas en casa, con mamá, con un abuelo, un tío, ¿sí? Charlar y comentar, ¿sí? En este punto no hace falta que lo escribamos, simplemente es un punto para poder dialogar y comparar entre diarios digitales, diarios impresos, ¿sí? Bueno, espero que te haya servido un poco la explicación de hoy, que puedas disfrutar de estos textos, tenés tiempo para resolverlo y cualquier duda o inquietud, acordate que me puedes consultar al email, ¿sí? Bueno, que tengas un lindo lunes
y cualquier cosa nos escribimos.